Durante 10 años mi mundo fue diseñar soluciones tecnológicas. Como ingeniero y consultor SAP, mi día a día estaba centrado en la lógica, en los procesos de marketing, en la estrategia. Era un trabajo que la verdad me gustaba bastante y de hecho se me daba muy bien. Pero en 2019, sin yo saberlo, tomaría una decisión que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Abrí una puerta que nunca más pude cerrar y de hecho no tengo ninguna ganas de cerrarla. Fue como si de repente algo dentro de mí se hubiera encendido, como si algo hubiera hecho clic, algo que me movía muchísimo, que me llenaba como nunca nada antes lo había hecho. Hoy quiero contarte mi proceso y no porque crea que tiene algo de especial, sino porque posiblemente algunos de vosotros estéis empezando con la fotografía y os encontréis en ese punto en el que no sabéis muy bien qué pasos dar. Así que la idea es compartiros mi camino por si puede inspiraros o serviros de algo. Así que vamos a ello. Todo empezó el año 2019 cuando se dio la casualidad de que mi madre y yo cumplíamos 60 y 30 años respectivamente. Por esta razón mi madre decidió autorregalarse y regalarme a mí un viaje a Madagascar. Le hacía muchísima ilusión, a mí también, pero supongo que algo nos daba un poquito de miedo, era la primera vez que íbamos a salir de Europa y se dio la casualidad en paralelo de que mis tíos se iban con sus hijos de safari privado a Tanzania. Como nos salía a todos más barato si nosotros íbamos a Tanzania, acabamos yendo con ellos. Y aquí ocurrió algo que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida y es que decidí comprarme una cámara para traerme algunas fotos de recuerdo en condiciones. ¿Por qué? Porque mi móvil era un desastre. La cámara elegida fue una Nikon D3500 acompañada de un Tamron 70-300 que me había recomendado un compañero de trabajo porque resulta que era una de las mejores cámaras de gama baja que había en aquel momento y yo le hice caso. De modo que llegamos a Tanzania en agosto de 2019 y yo empecé a disparar a diestro y siniestro con el modo automático a todos los animales que se me pusieron por delante. Aquí podéis ver algunos ejemplos de esas primeras fotos con algún pequeño reencuadre y una edición que la verdad no me gusta mucho hoy en día. Es como que los colores están subidos, demasiado contrastadas, pero bueno, todos tenemos un principio. Y bueno, algo que no me esperaba de ese viaje es que también empecé a fotografiar mucho a las personas. Y aquí es cuando pues te invade esa timidez, ¿no?, del principio, ese miedo a retratar a la gente, y lo que hacía era aprovechar mi super teleobjetivo para hacer las fotos desde el coche y entonces iba retratando la vida cotidiana de la gente de Tanzania en las calles. Además visitamos un poblado masái y debo reconocer que eso fue una turistada, pero allí fue donde tuve mi primer contacto con una tribu africana, por eso me gusta recordarlo. De hecho, este diente que llevo no es el original, pero el original viene de un poblado masái. Y bueno, siguiendo por el camino, hice unas fotografías de unos niños que se acercaron, esos sí que eran de un poblado masái de verdad, e hice esta fotografía en cuestión que en ese momento me marcó muchísimo porque la niña tenía los labios súper secos, como si hiciera un montón de tiempo que no bebe. Se notaba una pobreza brutal y eso me removió bastante. De hecho, al volver a Barcelona después del viaje pasaron dos cosas. Una fue que me di cuenta de que había hecho un mogollón de fotos de personas y la segunda, que me hice socio de una ONG, me hice socio de la ONG Idea Libre. Os voy a dejar el enlace por aquí abajo en la descripción porque es un proyecto precioso. Si queréis saber sobre él podéis compraros sus libros donde cuentan la historia de la ONG y sus historias, son preciosos, además son 100% benéficos. Y nada, volviendo a lo que iba, este viaje a Tanzania
básicamente despertó dos cosas en mí. Una, la pasión por la fotografía, aunque todavía era un poco incipiente y yo no podía saberlo. Y la segunda, la pasión por viajar. Esta pasión por viajar parece que también le atacó a mi madre y bueno, se nos despertó ese gusanillo y a los 3-4 meses ya teníamos ganas de viajar otra vez. Así que decidimos irnos a Birmania y Vietnam, pasando de vuelta por Angkor Wat en Camboya. Y la verdad es que esta vez no iba a haber muchos animales, de modo que cogí mi objetivo kit, el que venía con la cámara, el clásico 18-55, y empecé a retratar la vida cotidiana de Birmania. Tomé fotos en sus mercados, en los templos, en el lago Inle, y también desarrollé mi primera serie fotográfica, así con un estilo más documental. Yo por aquel momento no era consciente ni de que estaba haciendo foto de viaje, ni de que estaba haciendo foto documental. Simplemente fue algo que me nació porque, como os decía, en Tanzania hubo algo que se me removió por dentro y al llegar a Birmania me encontré más de lo mismo con los niños monje, que fueron sujeto de mi primera serie documental. Y es que me había dado cuenta de que la fotografía me permitía contar esas realidades que yo estaba viendo a la gente que estaba en España, en Barcelona, y era una forma de pues demostrar lo aprendido, de crear un poquito de conciencia, y así poquito a poco fue naciendo mi pasión por la fotografía documental y de viaje. Además, aquí ocurrió algo súper curioso. Yo había empezado, justamente para mostrar esas realidades, a subir mis fotografías a Instagram. En aquel entonces ya empecé a utilizar un hashtag que hoy en día sigue activo y vosotros también podéis utilizarlo, que es @tufotonatgeo. Este hashtag lo que hace es que la revista National Geographic España seleccione algunas fotos cada semana o cada mes y puede darse la casualidad de que alguna vaya a revista. Lo que ocurrió es que seleccionaron una de mis fotografías del lago Inle, una foto tomada con el móvil, 12 megapíxeles, editada en Lightroom Mobile, y como no tenía ni idea de editar ni de softwares de edición, lo que hice fue exportarla en un tamaño de 2 megapíxeles. ¿Os imagináis lo que pasó? National Geographic me escribió para decirme que mi foto había sido seleccionada para salir en la revista impresa. Les mandé la fotografía de 2 megapíxeles y con el tiempo me contestaron que no iba a salir por falta de resolución. Así que, bueno, lección aprendida, pero a su vez con un doble mensaje. Yo me di cuenta de que, ostras, igual esto se me da bien, igual este es un camino, me encanta, me gusta mucho la fotografía, pero está claro que tengo que aprender muchísimo, tengo que aprender a editar, tengo que aprender a componer, tengo que aprender a dominar la cámara en manual, porque hasta la fecha todo lo que había hecho era en automático, y así decidí que quería aprender fotografía. Y entonces ocurrió algo que nadie podía imaginar, y es que llegó la pandemia. Este periodo fue un periodo en el que no se podía viajar, pero yo lo hice hacia adentro. Fue una época de muchísima introspección. Empecé a leer sobre psicología, sobre desarrollo personal, empecé a conocerme muchísimo, empecé a hacer meditación, en fin, que hice un viaje interior bastante grande y me di cuenta de que la fotografía era mi gran pasión, y entonces decidí que quería vivir de algún modo de la fotografía de viaje. No tenía ni idea de cómo, pero si existía la más mínima posibilidad iba a intentarlo. Así que decidí dedicar todo el tiempo libre que tenía durante el encierro a la fotografía. Empecé a estudiar composición, edición, iluminación, empecé a hacer cursos online, todo lo que me encontraba, practicaba un montón. Empecé a seguir a grandes fotógrafos, a referentes, a gente que hacía documentales, un poquito para empaparme de todo ese mundo, ¿no? Empecé a seguir, pues no sé, a Lethal Crisis, a Aníbal Bueno, Kiki Arnaiz, hacía los cursos de Joan Vendrell, de Ruben Guo, en fin, todo lo que encontraba que parecía fotografía y viajes, me lo tragaba. Además, descubrí fotógrafos como Steve McCurry, que me flipó. De hecho, es mi gran referente,
encontré también las fotografías de Sebastião Salgado en Sudán del Sur, me enamoré de esas fotos de África y se convirtieron en un sueño fotográfico, así que empecé a estudiar y a estudiar para algún día poder cumplir esos sueños de la fotografía de viaje que estaban naciendo durante la pandemia. Pero como no se podía viajar, lo que hice fue crear una página de Instagram que se llamaría BCN Mágica, en la cual iba a subir una foto todos los días que tuviera un nivel del que yo estuviera orgulloso. De esta manera iba a practicar mi ojo fotográfico, iba a salir a hacer fotos, iba a aprender a editar. Y aquí podéis ver algunas de las fotografías de BCN Mágica, de las primeras que salieron. No estaban mal, la verdad, me gustan todavía, pero nada que ver con las de hoy. Así que con BCN Mágica, como no se podía viajar, lo que hice fue empezar a viajar por Barcelona, a desarrollar mi ojo fotográfico. Y bueno, pues esto duró pues alrededor de un año, hasta agosto de 2021, cuando por fin pudimos volver a salir de España. No, en este caso me fui a Italia con una amiga. Para este viaje me compré la Sony A7 III con un 35 mm y un 85. Fue mi primer viaje fotográfico serio, que digamos. Y la verdad es que salieron unas fotos súper chulas, aprendí un montón y además vi que tanta práctica este último año en Barcelona había servido para algo. A la vuelta de este viaje a Italia, pues evidentemente seguí practicando fotografía en Barcelona, seguí subiendo todos los días una foto a BCN Mágica, no fallé nunca. Si hay algo que me ha servido en este camino es la constancia. Seguir, no parar de hacer fotos. Y ya llegó agosto de 2022 y me sentí preparado para hacer mi primer viaje potente. Me compré una segunda cámara por miedo a que me fallara la primera. En este caso fue una 7 IV y decidí irme a Etiopía con Aníbal Bueno, que por aquel entonces era uno de esos referentes que os contaba que yo seguía hacía 2 años en pandemia, de los que empecé pues a seguir en Instagram y era como, ¡buah! Yo algún día quiero hacer eso. Y ahí me vi en Etiopía haciendo fotos con uno de esos referentes. Empecé a hacer retratos mucho más cercanos, con las personas ya mirándome a la cara, cosa que hasta entonces no me había atrevido a hacer. Y bueno, poquito a poco fuimos desarrollando el estilo fotográfico que se va pareciendo cada vez más al que tengo ahora. Aquí podéis ver algunas fotos de ese viaje a Etiopía. Y a la vuelta me habían salido algunas ofertas de sesiones, de trabajos para empresas. Y estas empresas básicamente me exigían factura. Me habían conocido por mis fotos de BCN Mágica y yo no les podía hacer una factura. De modo que me armé de valor y me hice consultor freelance. Fue un paso más hacia adelante, hacia ese mundo de la fotografía, ya que me iba a permitir facturar, de modo que podía compaginar mis dos trabajos, aunque tampoco fue que me tirara a la piscina. Yo llevaba 6 años en un cliente como consultor y tenían una confianza en mí bastante grande, de modo que decidieron contratarme como freelance y pude mantener mi trabajo anterior y empezar a hacer cositas de foto, pero a su vez gestionando mejor mi tiempo, porque las vacaciones las elegía yo y además cobrando mucho mejor. Esto me llevó a poder irme de viaje en Navidades. Me fui a Sudán, un viaje espectacular donde estuvimos recorriendo todo el país, que después empalmaría con Sudán del Sur. Y sin quererlo ni beberlo, en 2 años me encontraba en Sudán del Sur fotografiando a los Mundari. Los Mundari son precisamente la tribu que aparecía en el libro de África de Sebastião Salgado. Me vi cumpliendo uno de mis sueños fotográficos, algo que fue para mí súper especial. Aquí podéis ver algunas fotografías de Mundari, es que es una maravilla. Fijaros en la atmósfera, el humo, la luz de la hoguera, el atardecer, es que todo era algo increíble, era un sueño fotográfico cumplido. Pero bueno, pocos días después volví a mi realidad, estaba de nuevo en Barcelona y sí que esta vez de freelance compaginaba mi trabajo con la fotografía, pero decidí quitarme un día de trabajo
dedicar un día menos a la consultoría. Eso fue un pasito más hacia la foto, lo vi clarísimo. Empecé a trabajar mis blogs, a trabajar las dos webs básicamente que tenía, a crear contenido en vídeo para Barcelona, reeditar mis fotos, aprender más, bueno, todas esas cositas. Por otro lado, ahora como ganaba más dinero que antes, pues podía centrarme en viajar más, podía hacer más vacaciones, como os decía antes, que esta era una de las claves de hacerme freelance, y entonces lo que hice fue decidir viajar siempre con Aníbal. ¿Por qué? No lo sé. Primero porque había aprendido mucho con él, me servía, era uno de mis referentes al principio y había aprendido muchísimo, y por otro lado me había llevado muy bien con él y la intuición me decía que tenía que seguir por ese camino, era como una inversión. Y bueno, cosas de la vida, fuimos a Angola, conocí a gente súper interesante. A la vuelta de Angola tuve una serie de problemas personales, entre otras cosas a mi padre le diagnosticaron un cáncer que parecía que iba a ser definitivo, y bueno, aquí una serie de razones que me complicaron un poquito la vida, pero yo tenía la sensación de que mi vida iba en la dirección que yo quería y la verdad es que me encontraba muy bien. Y bueno, yo seguía con mis ideas de ser fotógrafo, y entonces durante un viaje a Bangladesh Aníbal me propuso guiar viajes para su agencia. De hecho lo hacía como que me tanteaba, ¿no? Dejaba caer la bromita a ver cómo reaccionaba yo, y como todos sabéis, entre broma y broma la verdad asoma. En aquel momento yo no me atreví a aceptar la oferta porque con mi padre enfermo en cualquier momento podrían llamarme, interrumpirme el viaje, y eso no me lo perdonaría jamás. De modo que decidí pasar el máximo tiempo posible con mi familia. Y bueno, durante este periodo empecé a explorar un poquito el mundillo de la fotografía documental. Hice una mentoría con Ana Palacios, que por cierto os la recomiendo encarecidamente, es una maravilla. Os vais a ahorrar un montón de errores. Pero básicamente lo que ocurrió es que en una de estas mentorías con Ana me dejó caer una frase lapidaria, que fue que si yo no vivía de la fotografía era porque no me salía de los cojones. Eso me dio mucho que pensar, porque ella decía que yo había empezado la casa por el tejado. Por aquel entonces tenía una página como BCN Mágica con más de 100.000 seguidores, había publicado en National Geographic, algo que ella decía que la gran mayoría de gente de su profesión no había conseguido, y yo sí. Y entonces pues la verdad es que eso me hizo reflexionar muchísimo sobre mi situación. Y bueno, después de esas mentorías me encontraba un día leyendo el libro de Invictus, y en ese libro me topé con una frase de un filósofo estoico, de Séneca, que me pegó una bofetada que ni la de Ana Palacios. Básicamente Séneca dijo: todos los excesos son malos, pero ninguno es peor que el exceso de comodidad. Esa frase, supongo que yo estaba en un momento muy dispuesto a leerla, pero me sacudió por completo y me di cuenta que la situación que yo mismo me había creado, el hecho de hacerme freelance para poder gestionar mi tiempo, para cobrar mejor, para poder viajar más, me tenía atrapado en la comodidad. Yo estaba cobrando muy bien, tenía muchas vacaciones y por lo tanto no me movía de allí. De modo que ya una vez habiendo fallecido mi padre, decidí dejar el trabajo, irme de viaje. Me fui varios meses por el sudeste asiático, y durante uno de esos viajes con Aníbal volvió a caer la propuesta de guiar viajes para ellos, y como yo era autónomo y no tenía trabajo, decidí hacerlo. Y con esto habríamos llegado justo al punto en el que me encuentro ahora mismo, aquí en Barcelona, grabando este vídeo de YouTube. Y es que justo es una temporada en la que he decidido dejar de viajar un poco para cursar un máster de periodismo de viajes y otro de narrativa de viajes, porque siento que son los próximos pasos que tengo que dar. De modo que voy a estar más tiempo en Barcelona, razón por la cual he retomado este proyecto de YouTube.
Un proyecto que nació hace 2 años y que tuve que abandonar por falta de tiempo, ya que con mi trabajo, BCN Mágica, mis webs y todo, pues no era viable. Pero ahora, a día de hoy, si algo no tengo son excusas. Así que retomamos este proyecto para compartir con vosotros todos mis aprendizajes de fotografía de viaje, todo lo que sigo aprendiendo en este camino, que es, por cierto, una maravilla, y también para compartir parte de mi proceso para que veáis los pasos que he tenido que dar, los cambios que estoy teniendo yo mismo como persona, porque si de algo me he dado cuenta en todo este tiempo es de que tendemos a sobreestimar lo que somos capaces de hacer en el corto plazo, pero subestimamos lo que somos capaces de hacer en el largo plazo. Y es que si alguien me hubiera dicho en julio de 2019 todo lo que iba a cambiar mi vida a raíz de esa pequeña decisión que fue comprarme la nueva cámara y todo lo que iba a conseguir como fotógrafo, no me lo habría creído nunca. Es imposible que me lo hubiera creído. Para que os hagáis una idea, el de esta foto de aquí soy yo en junio de 2019. Ingeniero de telecomunicaciones que viajaba solo para irse a festivales de techno, de trance, bebía un montón, fumaba. Básicamente lo que hacía era evadirme de mi vida. Supongo que me había autoconvencido de que mi vida me encantaba, pero en realidad no era así. Estudié ingeniería de telecomunicaciones básicamente porque mi padre había estudiado ingeniería de telecomunicaciones, él era telecos y me arrastró a seguir su camino, y supongo que ese era el motivo real de mi evasión. Y lo que ocurrió al comprarme la cámara es que por fin descubrí algo que me gustaba, empecé a priorizar mi propio camino y de hecho en Tanzania dejé de fumar, en la pandemia dejé de beber, a día de hoy tengo unos hábitos que la verdad me parecen buenísimos, soy mucho más sano, como mucho mejor, no fumo, no bebo, de hecho no he vuelto a fumar ni a beber nunca. Y básicamente lo que ha ocurrido es que me he enamorado de mi vida, he dejado de evadirme porque no lo necesito. Y si vamos a lo que he conseguido como fotógrafo en estos 5 años, he conseguido ser 2 veces finalista del Travel Photographer of the Year, he publicado en la revista National Geographic en un par de ocasiones con el hashtag de TuFotoNatGeo, he publicado en su web en un par de ocasiones. La constancia que os comentaba al principio de subir una foto cada día la sigo manteniendo en BCN Mágica, y BCN Mágica ha llegado a 210.000 seguidores, 74.000 en Facebook, y eso me ha abierto puertas como poder hacer fotos en la Casa Batlló a puerta cerrada, hacer fotos en la Sagrada Familia a puerta cerrada y muchas cosas más que jamás me hubiera imaginado. Y no solo eso, sino que con el tiempo me escribió National Geographic para que yo participara, para que colaborara con ellos en el especial del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, una edición coleccionista que iban a hacer sobre el mejor arquitecto de la historia de Barcelona, y querían contar conmigo. Y no os podéis imaginar la ilusión, lo que supuso eso para mí, fue algo increíble. Y bueno, con todo esto lo que os quiero decir no es fardar de mis éxitos, sino más bien haceros ver que vosotros podéis conseguir exactamente lo mismo si os lo proponéis en un largo periodo de tiempo, si sois constantes, si tenéis ganas de conseguirlo, si tenéis pasión y sobre todo si trabajáis muchísimo. Evidentemente cada uno tendrá su contexto, unos tendréis familia, otros no tendréis familia, eso lo único que va a hacer es que se alargue más o menos en el tiempo, pero aquí lo importante no es la meta, sino disfrutar del camino. Y dicho esto, creo que el vídeo se va a acabar por aquí. Dejadme en los comentarios en qué punto del proceso estáis, qué os gustaría que contara en los próximos vídeos, qué queréis aprender. Si os da vergüenza hablarme del proceso en público, podéis hacerlo por Instagram. Yo acostumbro a contestar a todo el mundo, así que no dudéis en hacerlo. Espero que os haya gustado, espero que os sirva para seguir vuestros sueños en la fotografía de viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.